Bueno, qué alegría estar con ustedes en este nuevo episodio de Abril 9. Hoy es el episodio número 2. Realmente estamos iniciando una historia nueva. Abril 9 tiene ya 2 años de estar al aire, pero dentro de este formato estamos iniciando este camino maravilloso con esta institución tan bonita como es Stone Garden, aquí en nuestra región de Occidente, en el cantón de San Ramón. Y esta noche vamos a tener la presencia de 2 mujerones. Y vamos a hablar de un tema que lo vivimos diariamente, lo tenemos normalizado y sinceramente, por lo menos hoy espero comprender un poquito mejor de cómo poder trabajarlo y cómo poder hacer más conciencia sobre esto para atajarnos nosotros en conductas y también para tener la valentía de denunciarlo si fuera necesario, para lograr ir erradicando cada vez más esta brecha que nos mantiene en una constante diferencia, no sé cómo decirlo, ¿verdad? En una constante desigualdad que no nos permite avanzar. Así que vamos a darle la bienvenida a 2 mujeres muy valientes, 2 mujeres que han ido construyendo su camino desde sus ideales, desde sus concepciones, desde sus convicciones. Y tengo el honor de presentarles. Aquí a mi derecha tenemos a Linda Báez, escritora, abogada, y que en este momento nos va a traer un libro que esperamos colabore a la transformación del sentimiento, de cómo vernos como mujeres y qué es lo que realmente queremos dentro de una relación de pareja, dentro de una relación cotidiana, laboral, de amistad, de familia. Así que este libro que nos va a presentar hoy doña Linda va a transformar muchas vidas si nosotros nos permitimos transformarnos. Y también aquí a mi izquierda tengo a la bellísima Geraldine Mejía. Ella es empresaria, también es abogada, licenciada en Derecho y es de aquí también de la región de Occidente. Así que de verdad muy agradecida con ustedes dos de aceptar esta invitación porque nos venimos conociendo desde hace muy poco tiempo y yo me siento privilegiada de iniciar este nuevo camino con mujeres tan increíbles como ustedes dos. De verdad, toda mi admiración y respeto. Linda, gracias por estar de verdad aquí. Muchas gracias, la verdad es que yo estoy muy contenta de estar acá en Costa Rica, casi que en mi segunda tierra. Yo viví aquí 7 años en mi vida anterior de no escritora. Solo una pequeña aclaración, soy arquitecta. Ah, muy bien, perdón, dije que era abogada. Abogada de profesión frustrada, porque dicen mis hermanas que soy bastante pleitista como para poder ser una buena abogada, pero bueno, para llevar buenos juicios. Y lo de escritora, pues una faceta reciente de hace más o menos 7 años, así que esta es mi segunda novela que vengo a presentar ahora a Costa Rica y que la verdad es que la quiero mucho porque me tomó mucho tiempo y mucho trabajo completarla. Y muy agradecida de nuevo de esta linda invitación, de verdad que, y conocer pues a Geraldine, que bueno, y a ti también, pero jóvenes, mujeres, y me encanta que estén también intentando cambiar el mundo y lo vamos a conseguir. Así es, yo estoy determinada a que dentro de mis fuerzas y mis posibilidades, si puedo construir el cambio en una solamente, ya hice mi tarea. Así es. Geraldine, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos en este tema que ya casi les voy a dar el título del tema. Vamos a hablar sobre el acoso. Hablemos sobre la realidad del acoso. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchísimas gracias por invitarme. Realmente me honra mucho y me siento privilegiada de poder compartir un espacio con 2 mujeres tan poderosísimas. Realmente, actualmente espero mi incorporación. Soy licenciada en Derecho y eventualmente espero poder dedicar realmente mi vida a trabajar por esto, ¿verdad? Por todas estas situaciones, por evitar, por confrontar estas situaciones que nos vienen afectando como mujeres desde toda la vida. Desde toda la vida, exactamente. Y ya entrando en materia, hemos estado como sensibilizando y viendo las diferentes variables que tiene el acoso y es realmente un tema muy amplio, pero cuando hablamos de la realidad del acoso que vivimos cotidianamente en el 2023, ¿por dónde podemos empezar? ¿Será por buscar comprender qué podemos entender por acoso? Geraldine. Bueno, realmente el tema del acoso es todo un tema. O sea, realmente creo que
hay diferentes tipos de acoso que los podemos ver por lo menos desde nuestra legislación, ¿verdad? Como lo es el acoso sexual, el acoso callejero, el acoso laboral, que si bien ahorita no, ¿verdad? Tenemos una ley de acoso laboral, hay un proyecto de ley en la corriente legislativa, pero no tenemos como una ley, lo que tenemos son directrices, lineamientos del Ministerio de Trabajo. Podemos ver que, ¿verdad? Que se representan diferentes tipos de acoso. Y bueno, dependiendo de cada tipo de acoso, va a tener ciertas particularidades que podemos discutir el día de hoy, que son muy importantes a la hora de abordar este fenómeno. Claro que sí. Y es que el acoso, al final de cuentas, a veces no sabemos cómo distinguirlo. De pronto dicen, es que ahora todo es acoso, o de pronto no sabemos realmente identificar cuándo estamos entrando en una conducta o en una dinámica de acoso. Y dentro del libro que usted nos trae, Linda, hablamos un poco y estuvimos sensibilizando de dónde es que realmente podemos empezar a identificar el acoso. Y decías algo muy interesante, que realmente nos permite verlo en lo cotidiano. Realmente porque podemos tener toda una conceptualización de el acoso es una conducta de poder, que esto y que lo otro, pero realmente cómo la podemos visibilizar en la parte diaria de la vida. Sí, en realidad, bueno, en la novela trata temas de violencia que hablábamos un poquito antes del programa, que está un poco al final de la cadena, podríamos decir así, del acoso. El acoso comienza con algo muy sutil, podría comenzar con algo muy sutil, con algo a lo que las mujeres nos acostumbran a ser receptoras de. O sea, consideramos que un abrazo, consideramos que una palmada en la espalda, consideramos que nos tomen la mano para bajar la calle es una delicadeza o un acto de caballerosidad y nos deberíamos de sentir agradecidas por eso. Pero nosotros no hemos pedido eso y nosotros no tenemos que rebelarnos ante eso. Porque yo quiero algo que yo necesito, no algo que yo no necesito. Entonces, en esa cadena del acoso que se termina eventualmente convirtiendo en violencia o en violencia física, que es lo que reflejo en la novela, hay todo un sistema montado. Hay un sistema político, hay un sistema económico, hay un sistema social en el cual nosotras como mujeres somos partícipes. Y si nosotras queremos quebrar ese sistema, queremos cambiar ese sistema, somos vistas como personas que estamos en contra de lo ya establecido. Y eso lo vemos a lo largo de la historia. Eso lo hemos visto, si nosotros estudiamos la historia y vemos para atrás, eso ha sido el comportamiento que la mujer debe de aceptar. Y sin protestar, simplemente porque así está establecido. Entonces, yo intento en la novela plantear un poco eso y cómo las mujeres pueden lograr salir de esa situación, que no es fácil, no es sencillo. Nuestros países no están hechos para ayudarnos a salir. No. Pero hay espacios en los cuales las mujeres sí pueden encontrar ese apoyo, ese acompañamiento y esa luz al final del túnel para decir yo puedo. Me encanta. Y yo quisiera como que levantaras el libro y nos lo mostraras ahí en la cámara. Aquí tal vez no los pueden enfocar. Claro que sí, aquí están enfocándolo. Este es el libro que va a salir ya pronto y me encantaría que lo pudieran buscar. Lo van a tener en la Librería Internacional. Tal vez, Linda, nos dices para cuándo va a estar este libro ya en la Librería Internacional colocado, porque me parece importantísimo. No sé si a usted le pasa, Yerlin, pero por lo menos yo que ya he caminado un poco más y he visto, ahora yo hago recuento y me pongo a analizar la cantidad de veces que he tenido acoso laboral, acoso sexual, acoso de callejero, e inclusive me pienso demasiado qué voy a subir a mis redes sociales personales porque buscando evitar generar ¿verdad? Ese impulso que tenemos de ofender en redes sociales, y porque es muy fácil en redes sociales poner algo porque usted no está dando la cara. Al final de cuentas, inclusive son a veces falsos, perfiles falsos. Entonces, realmente, Linda, no sé si nos contás para cuándo va a estar ya el libro ahí para que la gente desde el principio sepa que vamos a tener ese libro en la librería. Sí, el libro
A partir de la próxima semana, ya seguro va a estar en la Librería Internacional. El libro también está disponible en Amazon, en versión Kindle y en versión física. Muy bien. De hecho, este que ando yo es una versión de Amazon, está muy bien impreso, o sea que si lo desean en físico también, pero en la internacional va a estar a la venta. El libro también está a la venta pues, en Nicaragua, en las librerías de Nicaragua y en las librerías de México también. Sí, después yo converso con la gente de la Librería Internacional aquí para hacerles publicidad. Pero realmente todo lo que hemos venido conversando durante estos días sobre este tema, Yarlene, ¿cómo podemos nosotros decir, ay no, es que estoy exagerando porque a mí me lo decían, es que usted pierde porque usted se enoja y se pone así, se pone demasiado sensible, tenés un carácter muy fuerte y al final de cuentas tal vez eso era la incapacidad que tenía de posicionar mi derecho, pero realmente ¿cómo podemos identificar que esto no es subjetivo, que no es una invención de mi cabeza? Bueno, yo creo que hay muchos temas que se relacionan en general con el tema que abordamos el día de hoy, que es el del acoso. Y creo que hay algo que ha quedado posicionado acá que es súper importante visibilizar, y es que no es que un hombre no pueda sufrir acoso, pero, ¿verdad? Las estadísticas nos demuestran que quienes en mayor medida somos víctimas de acoso somos las mujeres, ¿verdad? Por una cuestión de una desigualdad histórica y por un tema de violencia de género que se representa de manera estructural, como bien lo explicaba Linda, ¿verdad? Y nos lo explicaba mejor Linda, ¿verdad? Entonces, partiendo de esto, es importantísimo visibilizar que nos afecta en mayor medida a las mujeres, o sea, que se nos acosa en mayor medida, pero también, que nos afecta en mayor medida, porque actualmente somos víctimas de tener que ponernos horas a pensar, mira, es que ¿qué me voy a poner para salir? ¿A qué hora voy a salir? De repente esto puede considerarse vulgar, ¿verdad? Y puede dar lugar a que se dé una situación de estas que puedo inclusive considerar que fue mi culpa, ya sea en el ámbito laboral o en la calle. Entonces, eso es importante visibilizarlo, ¿verdad? Uh-huh. En el ámbito laboral, quizá hay algo que es importante también exponer acá, y es que el límite lo pone la víctima, porque puede ser que en ese ambiente laboral se considere normal, ¿verdad? No sé, piropear o, ¿verdad? Realizar cierto tipo de bromas que para mí no son normales, o sea, que yo siento que me afectan, o sea, que me siento vulnerada, que siento que es discriminatorio, que es una conducta que no me gusta que se dé, ¿verdad? Entonces, creo que esos son, ¿verdad?, dos cosas importantes. Bueno, el tema de visibilizar la lucha que enfrentamos las mujeres, partiendo del hecho de que de hecho estamos acá 3 mujeres, ¿verdad? Y el tema de entender quién pone el límite respecto a lo que es acoso, ¿verdad? No tiene que decirme una norma qué es acoso. O sea, creo que en ese sentido es muy importante la comunicación y sobre todo, ¿verdad?, el respeto, por ejemplo, en el ámbito laboral. Creo que es también como ir minando poco a poco esa autoestima profesional y esa estima de mi identidad como mujer o como hombre, para los hombres que la sufren, ¿verdad? Pero como lo está diciendo Yarlene, las mujeres somos las que más pasamos por este valle de lágrimas a través de la historia. Entonces es muy duro que tengamos que decir, existe una ley para eso, existe una ley para la otra, pero al final de cuentas no debería ser una ley, debería ser el sentido común, el sentido humano, porque más allá, y el otro día lo hablamos en uno de los programas de Abril 9, más allá de ser mujer y de ser hombre, somos seres humanos y eso nos une en una misma mente, dirían, ¿verdad? ¿Verdad? Aquella fábula, pero digamos, somos al final una misma especie, deberíamos de ser más humanos y entender que tiene que haber un respeto, porque por lo menos yo sí he visto cómo se magnifica inclusive el acoso laboral, debo decir en este caso, cuando una mujer queda embarazada. Uh-huh.
y empieza a visibilizarse su embarazo y cómo eso empieza a generar molestia, ¿verdad? Cuando más bien una empresa debería de sentirse, o una organización y la sociedad misma debería de celebrar la llegada de esta nueva vida. Y más bien es como está embarazada, entonces va a andar con achaques y va a andar más sensible de la cuenta y ya no se le puede exigir. No, ¿qué es eso? O sea, hay un tema también de que somos profesionales y hay que cumplir ¿verdad? Los objetivos de un trabajo, pero más allá de eso, celebrar juntos la presencia de la vida misma. Y a veces se nos pierde de vista eso. ¿Qué pueden ser, Linda, esas acciones que vemos en la cotidianidad que usted expone en el libro y que podemos tenerlas como eso no es nada, estás exagerando, y al fin de cuentas ya es como la antesala porque de todo lo que viene después en un femicidio, me atrevo a decir. Sí, no, efectivamente, exactamente tocaste el tema que yo quería ampliar un poquito, porque hablando con Yerlin afuera, mencionábamos de que esto es como una larga cadena, ¿no? El acoso que puede ser identificado como que es un piropo inofensivo, eventualmente se podría convertir en un crimen a lo largo de la cadena, porque este acoso que se ve como algo, aceptarlo, ¿por qué no lo vas a aceptar? Te están diciendo un piropo. Pero esto se puede ir convirtiendo y se mete en la cadena de persecución, sí, y termina en una mujer muerta en la calle, como sucede en México, que todos los días hay una mujer muerta en la calle. Entonces eso digamos, lastra, a mi juicio, a la sociedad, porque está afectando a un sector de la sociedad, que somos las mujeres, que tenemos que salir a la calle todos los días sin saber si vamos a poder regresar al final de la tarde. Porque no aceptamos un piropo, porque te encontraste con alguien en la calle que te enterró un cuchillo. Porque no aceptaste un piropo, porque no fuiste capaz de seguir caminando y no hacerle caso, porque no te regresaste a contestarle alguna cosa. Entonces, eso es una realidad en todos nuestros países. Entonces, en la novela yo trato, digamos, el final de la cadena, pero hacer algo al inicio de la cadena, que es cuando se están sucediendo los primeros acosos, eso es un deber de toda la sociedad, no solamente de nosotras que podríamos ser las eventuales víctimas, sino de la sociedad misma. Entonces, ahí es responsabilidad de los gobiernos, es responsabilidad del sector privado, es responsabilidad de los grupos de mujeres, es responsabilidad de las asociaciones y es responsabilidad de la familia de educar a ese niño y esa niña desde que son unos bebés y estarles marcando y repitiendo sus comportamientos, porque ahí es la base, las escuelas. O sea, es como toda una red, todo un sistema, ¿no? Entonces, pero una vez que ya están las personas adultas, que somos ya mujeres adultas, hay centros de apoyo, de colaboración, de acompañamiento a mujeres que ya están en una situación de riesgo. Y son esenciales estos centros para acompañar y para apoyar todos estos procesos, digamos, de salirse de una situación de riesgo, de salirse de una situación de amenaza, de una situación crítica, antes de que llegues al final de la cadena. Qué duro. Sí, tal vez, bueno, Linda creo que ha explicado muy bien el fenómeno de acoso, y destacar que si bien en Costa Rica, por ejemplo, esto es una conducta típica, el caso del acoso callejero hasta el 2020, ¿verdad? Y existe, producto de esta norma, una obligación de prevención en alguna medida. En realidad, como bien lo explica ella, esto no debería partir incluso de una norma. Sabemos que se presenta, o sea, es parte de un sistema de violencia, ¿verdad?, de género que al final, ¿verdad?, desencadena o conlleva conductas más gravosas, como es un abuso sexual, como es una violación, ¿verdad? Entonces, esto pues es algo súper importante. Sin embargo, hay que fortalecer institucionalmente, hay que
las instituciones deben fortalecerse, ¿verdad? Para abordar este tema, más allá del hecho de que una víctima incluso pueda llegar a denunciar o a obtener la prueba o los datos de esa persona para eventualmente, ¿verdad?, obtener algún resultado positivo. Habría que ver ya el ámbito de la efectividad de esas normas, ¿verdad?, que se presentan en teoría para tutelar nuestros derechos. Creo que algo importante que destacar, por ejemplo, al menos en Costa Rica, es en materia laboral el tema de la carga de la prueba en el caso del acoso, que corresponde a la víctima. O sea, al igual que en el caso del acoso callejero. Así se trate de ver desde una perspectiva de que no necesito los datos, busco a la policía para que me haga un parte, ¿verdad?, para lograr identificar a esa persona, para lograr presentar una denuncia, pero realmente es un tema que va mucho más allá y que uno como víctima realmente habría que analizar si cuenta con todas las herramientas necesarias y todo el apoyo necesario para poder afrontar una situación de estas, ¿verdad?, basado en que es algo que se debe abordar sí o sí ya, para no tener que enfrentarnos a situaciones más gravosas, ¿verdad?, estadísticas más terribles en relación con que ya, ¿verdad?, ya es sumamente gravoso el hecho de que sea una mujer que sea violada o abusada o asesinada, ¿verdad?, pero que tengamos que enfrentar estadísticas más en cuanto al número, pero es que realmente, ¿verdad?, en materia de derechos humanos no podemos hablar de números. Es que ahí va la situación. Ok, existe una legislación que nos dice, ¿verdad?, la ley se crea en teoría para protegernos. Pero ¿por qué a la hora de que suceden las cosas, las instituciones pasan un lineamiento, la institución tal y tal se posiciona ante la ley y faculta en el reglamento interno tal y tal cosa, que no vamos a aceptarlo? Pero ¿por qué? O sea, esto es un tema que nos genera hasta un cansancio. O sea, nosotros pensamos en el acoso y de una vez suspiramos. Porque suspiramos. ¿Por qué este tema se nos convierte tan tedioso en el sentido de que si ya hay una legislación para proteger y vienen y suceden las cosas, sencillamente no hay denuncias? No hay forma, porque inclusive solo en la práctica podemos ver qué es lo que no está funcionando para hacer que funcione. Sí, claro, es que esto viene desde la infancia en realidad. O sea, jugamos niños y niñas en las calles y la niña de repente no acepta algo, no acepta un comportamiento y eso es punitivo, pues porque la niña debe de adaptarse y debe de entender a los demás, debe entender al hermanito, debe cuidar al hermanito, porque además hasta ejercer funciones maternas. No, ¿y te acordás aquello que le decían a uno, que si el chiquito le pegaba a uno era porque uno le estaba gustando? Exacto. Y tenemos todos estos chistes y todos estos dichos. Uh-huh. Si te pegas, ¿por qué le gustas? O sea, es una cosa que desde niña ya estás empezando. Te jaló el pelo, porque le gustas. O sea, estas cosas que ya las empezamos a normalizar. Entonces, cuando llegas al momento en el cual te enfrentas efectivamente ya con el acoso o te enfrentas con un acto de violencia en determinados ámbitos, en todos los ámbitos que ya Yerly nos explicaba, pues, de la vida en términos generales, y te sucede algo, en algún momento determinado, no sabes qué hacer. O sea, no sabes a dónde acudir, no sabes quién te puede ayudar y de repente hasta te da tanta pena por lo que te pasó que decidís mejor quedarte callada. Estás en una sala de trabajo y de repente pasa un compañero tuyo y te toca la nalga. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso sino un acoso absolutamente directo? Entonces, ¿qué haces en ese caso? ¿Qué es lo que hemos hecho a lo largo de nuestra historia? Quedarnos calladas o contarle a una amiga, fíjate que fulano pasó cerca de mí y me tocó la nalga. ¿Por qué no tengo yo un lugar donde yo pueda ir a decir que este tipo me tocó la nalga, que es un abusivo? Uh-huh. ¿Por qué no lo puedo hacer? No lo puedo hacer porque primero no me creen. Segundo, me dicen, disfrútalo. Tercero, tengo yo que pasar la vergüenza de ponerme enfrente del público y decir, fulano me tocó la nalga. Entonces ya soy una mujer tocada, ya tengo otro rostro. A Linda le tocaron la nalga. Entonces el otro cree que tiene derecho también a hacerlo. Entonces son cositas que parecen tonterías,
pero a la larga que se van sumando y sumando y sumando, son comportamientos de toda la sociedad y en la cual nosotras tenemos mucha responsabilidad. No, y es una dinámica que se va creando la comunicación organizacional. Dentro de aquí aceptamos que les toquen las nalgas a las compañeras o que las hagan ver inútiles o que las hagan ver cuya opinión están dando una opinión y de pronto son interrumpidas y se les permite la interrupción. Es muy fuerte porque al final de cuentas lo vamos normalizando y me acuerdo de este dicho porque en mi casa somos 9 hijos y recuerdo que se escuchaba el que más duro hablara. En una familia todavía, en la hora del desayuno, peleando los huevos y el gallo pinto, todavía pasa, pero cuando estamos en una reunión de trabajo donde hay que crear, donde estamos en teoría en un estado de absoluta igualdad, ¿cómo es posible que hay que escuchar al que más duro grite y si es hombre mejor? No, eso no puede ser. Sí, yo creo que normalizamos la violencia y ese es el problema, que como dice Linda, cuando vamos a denunciar sufrimos también ese reproche social, ¿verdad? De que estoy siendo una exagerada, pero realmente Mira hay qué ridícula. muchísimas conductas que pueden catalogarse de acoso, que van muchísimo más allá de un simple piropo y que no necesariamente se traducen en acoso sexual, porque no sé por qué en estos temas, cuando hablamos de acoso, normalmente nos desviamos únicamente hacia el acoso sexual y la realidad es que la mujer sufre muchísima discriminación en el ámbito laboral. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que no te dan las herramientas de trabajo para que lleves a cabo tu labor, que te tienen por menos porque sos mujer, que ¿verdad? Dan por menos tu opinión o te interrumpen. Los salarios, eso es acoso. Salarios. Recibís el 70% o el 60% del salario que te corresponde por un mismo puesto en un mismo cargo. También eso es discriminación. Y dando a veces más resultados. Y es un tema que tiene muchísimos vacíos. Algo que yo comentaba el otro día con Ana y me parece importantísimo de que quede aquí grabado. Acá es en el tema del acoso laboral, que bueno, yo le decía, actualmente no tenemos una ley, pero bueno, tenemos guías del Ministerio de Trabajo y tenemos un proyecto por ahí de ley, como ya había mencionado, y pues se ha definido de alguna forma una línea jurisprudencial a nivel de la Sala Segunda, que yo se la comentaba a Ana, y es que en materia de acoso, y no estoy hablando de acoso sexual, donde se puede hablar de una sola conducta gravosa, ¿verdad?, sino en materia de acoso laboral, en términos pues generales o excluyendo tal vez específicamente este tema de acoso sexual, que podría tener una sanción pues más grave, se habla en la jurisprudencia, trayéndose un poco la doctrina española, de un plazo de 6 meses, ¿verdad? Para hablar de que se configure una situación de acoso, porque se tiene que tratar de una conducta o conductas reiteradas que a nivel jurisprudencial se abordan desde una media de 6 meses, una vez por semana. Y uno dice, ¿cómo es posible, verdad? Sí, quizá no. Es un hecho que las mujeres enfrentamos violencia de género todos los días y en el ámbito laboral ni se diga, ¿verdad? Eso es querer tapar el sol con un dedo. Entonces, yo creo que ahí también entra como esa fuerza femenina de denunciar de igual, ¿verdad? Hacer a los juzgados llenar ese vacío legal y que precisamente se aborde de la forma que se debe abordar, ¿verdad? Que no se trata de una cuestión de un plazo, se trata de una situación, de que se me está vulnerando, ¿verdad? Entonces, eso es importantísimo hacerlo ver acá, ¿verdad? Porque he visto en programas de televisión incluso nacionales que hablan con muchísima seguridad sobre el hecho de que para que se configure esto en el ámbito laboral se debe dar este plazo. Y realmente no hay una norma en primer lugar que lo diga, ¿verdad? Y en segundo lugar, ¿verdad? Bueno, podríamos partir de que quien aborda un poco esta doctrina es un hombre. Pero bueno, más allá de que sea hombre o mujer, estamos hablando de una conducta reiterada. O sea, que no necesariamente podemos hablar de un plazo. Entonces sí es muy importante que nosotras como mujeres nos acuerpemos y denunciemos, ¿verdad?, cuando se presentan situaciones de este tipo, y no me refiero solo a acoso sexual. O sea, cuando sabemos que estamos siendo víctimas de discriminación. O sea, porque simple y sencillamente a veces es difícil, porque las mismas mujeres caen en este tipo de violencia de género, ¿verdad?, de compartir tal vez estas
formas discriminatorias de ser, de comportarse, y cuesta encontrar más bien cómo acuerparse, cómo sentirse segura para hacerlo, como decía Linda. Y es que es como que es exactamente la misma línea de normalizarnos, de que la sociedad nos dice que es así, y si una de ellas alza la voz, busca romper ese paradigma y se convierte en la persona, en la oveja negra de ese grupo, donde ya hay una supuesta estabilidad, pero que en cualquier momento cualquiera de nosotras puede ser la víctima. Y en este caso la palabra víctima es total y absolutamente válida, porque nos ha dicho, tiene que salirse del estado de víctima para que... No. Sí, hay un estado de víctima que hay que salirse del pobrecito, pero ser víctima también tiene su validez. En este momento estamos recibiendo algo que no hemos pedido y que no somos merecedoras. O sea, tenemos que encontrar ese camino de sanación y de encontrar ese equilibrio. Entonces, sí, yo creo que dieron ustedes en el punto de las razones por las cuales no denunciamos, por la vergüenza. Me da vergüenza verme en esta situación, nadie va a apoyar, las tal vez jefaturas mayores no van a apoyar, más bien van a buscar cómo cuidar que no se destape el asunto porque va a dañar la imagen o lo que sea. Pero entonces, ¿dónde encontramos que esta palabra víctima es la parte... dentro de un contexto sano, es la parte buena? ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo decir, sí, estoy siendo víctima y lo digo con dignidad? No como, pobrecita, yo soy víctima. No, yo soy víctima de esto y no lo voy a permitir más. ¿Cómo logramos Yo creo que algo importantísimo es la obligación de prevención que tiene el Estado, tanto como el sector privado. O sea, simple y sencillamente estamos hablando de un problema que, como ya nos ha explicado Linda, parte de una estructura, de un sistema que normaliza esto. Entonces, no podemos cambiar realmente, creo, al menos yo, ¿verdad? Si no nos enfrentamos a esa obligación de prevención, a educar, a cambiar la forma en la que la gente pues ve este tipo de situaciones. Y en general, muchísimas cosas, la violencia de género en general, ¿verdad? Fíjate que yo diría que pero ustedes tienen la respuesta. Ustedes. Bueno, la iniciativa de paridad de género donde está Pamela. Que pertenece a Abril 9 también. Exactamente, yo sé, pertenecen y muchas organizaciones que están haciendo cambios. Están provocando cambios, como vos decías. Aunque sea una persona a la cual yo le meta el discurso, le cambie un poquito su manera de pensar, ya lo hice. Entonces, estas iniciativas a mi juicio, son fundamentales, porque aunque en esta mi vida yo no voy a ver, bueno, yo he visto muchos cambios, comentábamos también con Yerlin, mi generación, que soy un poquito más vieja que ustedes, mi generación fue muy rompedora. Nosotros tocamos el cielo con las manos, casi. Y de repente puedo decir, fracasamos. ¿Logramos algo o fracasamos? Yo digo, logramos algo. Uh-huh. Porque mi generación es distinta de la generación de mi madre. Y nosotros hicimos cosas que mi madre no se atrevía. En literatura las mujeres escribían cosas de mujeres, como bordar, como pintar, como criar a los hijos, y de repente aparecieron un montón de escritoras mujeres que habían escrito con nombres anónimos, o sea, con la palabra anónimo o con nombres de hombres, para que les pudieran publicar. Llegamos 100 años tarde a la literatura. ¿Por qué llegamos 100 años tarde? Porque no nos alfabetizaban, porque era una política discriminatoria, porque las mujeres no teníamos nada que hacer ahí, era mundo de los hombres. ¿Cómo están los premios? 170 premios Nobel, son 14 mujeres. Uh-huh. Y tenemos mujeres que escriben, pero maravillosamente, y seguimos siendo discriminadas y acosadas en los premios. Somos acosadas también. Entonces, yo creo que el trabajo que ustedes hacen, el trabajo que hacen estas organizaciones, el trabajo que hacen estas mujeres jóvenes, es esencial para provocar esos cambios. Porque si nosotros esperamos que solo las leyes cambien, no vamos a ir a ninguna parte. Las leyes son importantes. En México se aprobó la ley de acoso callejero.
porque en el metro era una cosa tremenda. Así Inclusive pusieron vagones separados de mujeres y de hombres. Las mujeres iban felices en sus vagones separados. y los hombres que decían, pónganme en el centro de ese vagón, como una cosa, o sea, ridiculizándolo. Entonces, todas esas cosas que parecen, de repente, hasta pueden parecer, dice, ay, pero qué tontería hacer un vagón solo para mujeres. No. ¿Por qué? Qué tontería hacer una ley de acoso callejero. ¿Quién va a custodiar eso? No importa. Lo importante es que se haga y que las mujeres digan, yo fui víctima de acoso callejero y yo sé qué tengo que hacer. Y ahí es donde está. Maravilloso. Ese tipo de respuesta. Se están haciendo cosas y yo creo que nunca podemos dejar de creer que sí podemos hacer el cambio. Definitivamente, y creo que viene desde lo individual. Yo soy orientadora y nosotros, nuestra formación siempre es desde lo individual, desde el yo soy. Y es gracioso porque al final un montón de fuentes, diferentes formas de pensamiento llegan a un mismo río, llegan a un mismo mar. Y en orientación hablamos de yo soy. Yo recuerdo que cuando teníamos que dar una opinión, una vez estábamos en una clase y la profesora dijo, bueno, es y lo otro, ¿qué opinan? Entonces empezamos a tirar opiniones y yo dije, bueno, uno piensa, dice, ¿cómo uno piensa? ¿Uno quién es uno? Yo pienso, yo me responsabilizo de mis pensamientos, dijo ella. Yo pienso, Ana Beatriz. Y vieran que eso me impactó tanto porque entonces cuando yo iba a dar una opinión, ya yo lo pensaba 2 veces, ¿verdad? Porque era yo, ya no era un colectivo. Uno piensa, no, yo, Ana Beatriz, pienso que, y lo tiraba en palabras que nunca son inocentes. Y hace la diferencia. Y entonces ahí viene, hacemos la diferencia para una cosa o para la otra, pero la hacemos. Y esto del acoso realmente uno lo va normalizando. Les contaba la historia de los labios rojos, que una vez a mí me encanta pintarme los labios rojos, o me encantaba pintarme los labios rojos, porque mi maestra de primer grado, después del recreo de 20, ella se comía su merienda y agarraba su labial color carmín y lo agarraba con este dedito así o con, ¿cómo era la cosa así? Era con este, sí. Y se me así y se lo pasaba. Y le daba la clase y para mí era la maestra más linda de la escuela, la niña Ana. Entonces, me encantaba pintarme los labios de rojo y recuerdo que una vez, una persona, un varón, se quiso darme un beso sin yo haber solicitado el beso. Y no estábamos en un contexto para un beso, ni mucho menos. Y yo me quedé, espere, ¿qué pasó aquí? Entonces algo como que yo me pintaba los labios de rojo cuando él venía. Me dice, es que vos te pintas los labios de rojo cuando yo vengo. Entonces yo pienso que es que usted me está esperando. Y yo, y dice, y vos te alegras cuando me ves. Y yo, vea, yo no sé en qué momento la amabilidad se convirtió en coqueteo y no sé en qué momento los labios rojos fueron un indicador de que yo quería un beso. No entiendo en qué momento pasó eso, Leo, pero no es así. Entonces es muy importante, créanme que después de eso lo pienso mucho para pintarme los labios de rojo. Pero que no te lo quiten. Que no sí, te lo quiten. Tengo que otra vez retomar. Recordar a la niña Ana. Recordar a la niña Ana y lo amorosa que fue con nosotros y fue una gran niña. O sea, ella fue una maestra maravillosa. Y entonces es interesante, pero vean que algo tan pequeño me marcó. Ahora imagínense un acoso laboral donde te vienen a decir, te vamos a denunciar, hiciste mal esto, este informe está mal hecho, te vamos a tirar abajo tal cosa. Imagínense constantemente todos los días lidiar con eso, ver a una compañera lidiando con eso y decir, mientras no sea conmigo, no pasa nada. Uh-huh. Es muy difícil y yo creo que esas son las conductas o las broncas que tenemos que empezar a comérnosla y realmente empezar a ser más sororas en ese tipo de cosas. Y cuando hablo de sororas, no sé qué pueden entender ustedes, pero para mí sororas no es que tengamos que ser amiguitas de amigues de cafecitos y de fiestas, no es eso. Tal vez sororas es más bien ser más solidarias en una situación de crisis como en estas. Creo que abordar, ¿verdad? Todo desde una perspectiva de género. Buscar también el conocimiento en esa área para romper con esa programación que hemos recibido, ¿verdad? Porque es realmente muy difícil, o sea, ser mujer, y no quiero que suene feo, pero es real, es para nosotras muy difícil realmente enfrentar esa estructura, ¿verdad?
esa sociedad machista que nos dice cómo ser, o sea, que nos carga de ese deber ser. Ahora que, bueno, estamos compartiendo experiencias, la razón por la cual como que tuvimos mayor comunicación, Ana y yo, de hecho, fue porque yo le comenté una experiencia que yo tuve y que me abrió muchísimo los ojos. Y no sé si, ¿verdad?, se calza en el tema de acoso específicamente, porque no, pero sí en tema de violencia de género y que enfrentamos pues nosotras las mujeres en general. Hace algunos años estaba celebrando que me habían dado una pasantía para trabajar en la Secretaría General del SICA. De hecho, siempre estuve muy interesada en el tema de integración centroamericana y estaba feliz, estaba celebrando y camino a mi casa. Fui abordada por unos tipos que intentaron introducirme a un vehículo. Para entonces yo traté de huir y logré efectivamente hacerlo, pero al hacerlo me fracturé un pie y por cosas de la vida perdí la pasantía y sufrí una transformación increíble. En realidad no puedo verlo como algo negativo, porque lo primero que me pasó fue que fui al organismo de investigación judicial a denunciar esto y me dijeron que, pese a que tenía un video y testigos, pues que no, básicamente no me recibieron la denuncia. Y yo en una situación emocional bastante difícil y con una carga en ese momento bastante complicada, me di por vencida. ¿Y qué fue o cuál fue la respuesta de la sociedad o de las demás personas en general a esta situación que a mí se me presentó? ¿Qué estaba haciendo usted a esas horas en la calle? ¿Por qué se fue caminando? ¿Y cómo andaba vestida? Entonces ahí uno, o sea, sufre una transformación terrible porque uno dice, qué increíble, o sea, mi libertad de tránsito, o sea, absolutamente mi libertad de todo es cuestionada cuando fui víctima o pese a que fui víctima y tras de todo fui víctima también del sistema porque, ¿verdad?, no me dio la atención que yo necesitaba como víctima. Entonces, nunca se me va a olvidar que en ese entonces llamé a un profesor de Derecho Penal, una persona muy reconocida, y consulté desesperada porque no sabía qué hacer. Y me dijo, si vuelve a ver el carro, me dice, porque ya hay un antecedente por allí. Y yo, qué increíble. O sea, ahora, desde otra experiencia, habiendo pasado los años, con otro grado de madurez, puedo ver todos los tipos de violencia que recibí, porque no fue solamente la agresión del tipo que intentó introducirme a un vehículo. Entonces, ¿qué pasa? Que igual en el tema de acoso callejero, como en el acoso laboral, como en el acoso en general, muchas veces a quien se culpa es a la mujer, ¿verdad? En este caso, ¿verdad?, hablándolo desde una perspectiva de género, ya que, bueno, de eso se trata un poco el programa el día de hoy, a la que se culpa es a la mujer. Entonces, uno se vuelve, ¿verdad?, el villano, la villana de la historia. Y sí pasa, yo creo que quienes quieran aspirar a un puesto de liderazgo en una organización pública privada, tienen que recordar que tienen que asumir una postura ante estos temas. Tienen que asumirla y es una postura muy valiente, porque también tienen que enfrentar a sus pares y tienen que enfrentar a los que también creen superiores. Van a tener que enfrentar los valores de la organización y también van a tener que enfrentar los valores de una sociedad en común. ¿Cómo vamos a crear cambios si no creamos cambios de conductas en nosotros mismos y en los lugares donde estamos desarrollándonos? No se puede. Yo realmente no sé cuánto tiempo llevamos de programa, pero yo estoy encantadísima de tenerlas aquí. No quiero que se me quede ninguna historia y realmente conversar sobre la realidad del acoso, de cómo lo vivimos en la cotidianidad. No es para que salgan paniqueadas ni para que salgan ahí sugestionadas y ya todo es acoso y ya todo es abuso, sino que realmente entendamos que el acoso tiene una realidad, tiene una postura y está en el diario vivir. Y que es una, como decía Linda, es la antesala del producto final,
porque todo tiene un producto final, nada es gratis, tiene un producto final. ¿Y cuál es el producto final? Puede ser un femicidio, puede ser que te caigas de un sueño y te lo retrasen. Hay muchos talentos humanos y mujeres que se quedaron resguardados allá en el olvido. Perdimos abogadas, perdimos inventoras, perdimos ingenieras, perdimos un montón de mujeres por no darles un espacio de exposición, por no hacer válido el derecho de ellas también a exponerse como lo hace un hombre. Y vamos a lo mismo, al final de cuentas es un tema de seres humanos, no es un tema de hombre y mujer, somos seres humanos creados de forma única, con el mismo derecho de ser felices y de enfrentar la vida dentro de nuestras capacidades y al ritmo que podamos. Yo creo que algo importante también que abordar en este espacio, parte de eso último que dijiste, Ana, y es el tema de que es algo de todos. Y no debemos pensar, por ejemplo, que solamente el hombre acosa, por ejemplo, sino que muchas veces dentro de esos mismos condicionamientos y esa programación, las mismas mujeres se vuelven en contra de ellas mismas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo creo que eso es algo también que hay que visibilizar sobre la importancia de nosotras como mujeres despertar, darnos cuenta, digamos, de todo ese condicionamiento, de toda esa programación que hemos recibido y romper con esa programación, porque muchas veces las mismas mujeres, ¿verdad? Realizamos agresiones psicológicas a otras mujeres. Yo creo que pasa mucho en el ámbito laboral, ¿verdad? Por esa competitividad, inclusive justificamos el acoso que sufre otra, ¿verdad? Pero también yo estoy siendo partícipe de ese acoso al simplemente decir, ella se lo buscó, es que ella se viste así, es que ella, ¿verdad? Entonces yo justifico todas las conductas de incluso un hombre, en el caso de un acoso sexual, por la forma en la que se viste mi compañera. Entonces yo creo que eso es algo que también de repente podemos poner acá sobre la mesa, que me parece importante visibilizar sobre esa importancia de nosotras como mujeres, pues acuerparnos, perdón, y en particular capacitarnos también, ¿verdad? De empezar a cuestionarnos por qué pensamos esto. O sea, uh-huh. ¿cuál es la razón por la cual yo creo que esta mujer merece ser tratada de esta forma? Sí. Así, sí. Totalmente. Hay no quiero que se me quede por fuera, pero hay un sector o un segmento de la sociedad que creo yo que es de mayor riesgo y de mayor fragilidad, que son las niñas, bueno, y los niños también en el área rural. Nosotras tenemos tal vez más posibilidades de manifestarnos, las personas que vivimos, que somos de la ciudad, digamos, tenemos más posibilidades, tenemos acceso a medios de comunicación, tenemos más posibilidades de manifestarnos y de visibilizar una determinada lucha, pero están estas niñas y niños en el área rural que sufren doble, triple y cuádruple acoso en sus casas, sí, en el campo, en los trabajos, porque son niñas que están trabajando desde que tienen 6 años de edad, uh-huh. Recogiendo fruta, cortando, sacando café, sacando la leche, atendiendo el ganado. Exactamente, uh-huh. Entonces, que tienen responsabilidades casi de personas adultas. Entonces, estas niñas están sufriendo acoso todos los días y están aprendiendo a reproducir comportamientos que luego los van a poner en práctica en su adultez. Entonces, no estamos rompiendo ese círculo, no lo estamos rompiendo en ninguna parte porque son personas que están más marginadas que las personas que están más cerca de la ciudad, o porque son personas pues, que están en situación de pobreza y que entonces sus prioridades son otras, y son prioridades que muchas veces quienes trabajamos en estos temas no las conocemos, no nos acercamos. Entonces, esa parte yo creo que hay que poner atención y cuidado, que no se nos esté quedando atrás, porque esa es la base también de nuestra sociedad. Entonces, o por ejemplo,
familias, niños y niñas de familias muy pobres que están pidiendo comida o que están en los semáforos o que están en los basureros o que están cerca de las zonas de tránsito, por ejemplo, de los camioneros. Están en situación de riesgo, están sufriendo acoso todos los días. Entonces ahí creo que es una responsabilidad inclusive pues un poco mayor de la sociedad para que no se nos queden rezagadas estas personitas pues que están apenas levantándose. Pues entonces porque si no... Es mentira que ese problema no es mío. Sí, exacto. Yo soy de aquí de zona rural y hace unos días, en la semana pasada, estaba en San José, pasamos, después del entrenamiento salimos muy tarde y mentira que íbamos a llegar a Naranjo a cocinar a las 11 de la noche. Entonces pasamos a una de estas comidas rápidas, porque si no también tengo que ir a cobrarles el patrocinio, digo, la mención. Y pasamos a una de estas comidas rápidas y había una mamá, una mujer joven. Esta señora no puede tener más de 35 años, con una niña y un varón, de edades entre 11 años, el varón, y la niña de unos 9 años. Y yo decía, ay, ¿qué puedo hacer yo? O sea, es que es muy difícil. Y uno dice, están aquí y aquí puede pasar cualquier desgracia. O sea, literal están expuestos a cualquier desgracia porque hay hambre, porque hay frío, porque no hay techo, por lo que sea. Y es mentira que eso a mí no me va a tocar. Es mentira, porque yo no sé de esas criaturas cómo van a crecer, no sé si se las van a topar un día uno de mis hijos, no sé si se las va a topar un día uno de mis nietos, uno de mis sobrinos, no lo sé. Así que es mentira que eso no es problema mío. Eso no es verdad. Y tampoco podemos creer que vamos a crecer en una burbuja de cristal donde tampoco las consecuencias de esa crianza no van a llegar a mí. No es la realidad. Todos somos un conjunto, por eso en Abril 9 siempre lo decimos, nosotros crecemos en comunidad. Vieras que, bueno, partiendo de las posibilidades de acceso que mencionaba Linda, yo de hecho quisiera compartirles un caso que tuve la oportunidad de llevar en mi práctica profesional, que fue un caso de apatridia. De hecho, recuerdo doña Carmen, una señora que nació entre Costa Rica y Nicaragua y básicamente no tenía reconocimiento por parte de ningún estado. Entonces estas personas existen, o sea, es increíble cómo no nos damos cuenta, por ejemplo, de ese tipo de situaciones. Ella lo único que quería cuando llegó a mí era tener un documento de identidad. Ella solo quería una cédula, porque resulta que el nombre con el que cargaba, y digo cargaba, era el de su hermana muerta. Simple y sencillamente se le nombró así porque la otra se murió. Así de crudo. Ella crece en una situación de violencia muy fuerte, en la que termina sola y enfrentándose a un montón de situaciones más de violencia. Trabaja posteriormente como empleada doméstica, ¿verdad? Y trabajadora doméstica y sufre acoso y sufre abusos y sufre violaciones. Al punto que ella, bueno, eventualmente tiene un hijo producto de una violación. Entonces fue un caso que me impactó muchísimo, ¿verdad? Porque realmente cuáles eran las posibilidades de acceso de esta persona, donde lo primero que le piden a usted en una institución es su documento de identidad, su cédula. O sea, realmente lo único que ella quería en la vida era un documento para tener cómo defenderse, porque a todas las ayudas por las que había optado, a las instituciones a las que al menos ella había llegado a tocar la puerta, no había obtenido respuesta, no había obtenido justicia de ningún tipo, ni ayuda de ningún tipo, porque no tenía una identificación. Que lo tomamos como un hecho, ¿verdad? Que tienen una identificación. Sí, exacto. Lo que estás diciendo, las realidades de nuestras zonas rurales. Y creo que nada más como para terminar, en este caso, bueno, por dicha, gracias al proceso que se llevó a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ella logró tener su documento de identificación. Pero algo importante que ver acá, más allá de todo lo que ella vivió, ¿verdad? Que es terrible, es el tema de la verticalidad. O sea, hay una obligación de prevención, hay una obligación de abordar esta situación, de abordar la violencia de género por parte del Estado, por parte de las instituciones, sean privadas o públicas. No podemos pretender que simplemente la víctima sea quien haga el camino, porque realmente, como ya lo hemos hablado,
es difícil hacer camino. O sea, también tenemos que hablar de planificación, de otro tipo de forma de abordar esta dinámica más allá de una verticalidad de, ok, espero que le pase algo, ella denuncia y ahí, ok, abordamos la situación, ok, sí, desde la denuncia que se me presentó, pero ¿cómo pudimos haber prevenido esto? O sea, ¿cómo identificamos a estas personas que ni siquiera tienen un documento de identidad? Sí, lo que nos deja es que tenemos todavía mucha tarea por hacer. Así es. Mucha tarea por hacer y llegó un buen tiempo para hacerlo. Yo creo que nos repasamos del tiempo, pero no importa. Gracias a Dios esto es nuestro y podemos lograr un espacio tan rico. Las mujeres tenemos ese don maravilloso de construir y construir y ahora sí, vamos a irnos a las acciones. Un día muy pronto les vamos a hablar qué es la IPG, que nosotros en Abril 9 nos integramos. Somos parte de esta iniciativa de paridad de género y somos un grupo de mujeres que estamos buscando hacer este cambio y esta transformación. Esa brecha es de 150 años. Cada vez oigo que es más tiempo y más tiempo, pero yo no podría creer que eso sea cierto mientras estemos nosotros. Y estoy segura que nuestras nuevas generaciones van a acortar cada día más este cambio. ¿Por qué? Porque es un llamado a la libertad. A una libertad de ambas partes, a una libertad a la humanidad. No creo que sea muy bonito para las personas andar con sentimientos y emociones tan grotescas y tan violentas y de mantenerse siempre en un estado a la defensiva. Yo creo que cada vez vamos a ir construyendo más ambientes donde podamos ser 100% nosotros y no vamos a ser censurados por eso. Y dentro de un contexto comunitario siempre hay, pues tienen que haber normas, tienen que haber lineamientos para que todo funcione, porque tampoco somos como animalitos ahí, ¿verdad? Lo loco, pero aún así creo firmemente que somos protectores de todo un ambiente y eso todavía es algo que podemos disfrutarlo. Yo quiero ver este libro, de verdad, a partir de la semana del 27 del 27 de marzo va a estar este libro en todas las librerías de Costa Rica, Librería Internacional, ¿qué más da? De la Librería Internacional. Es un libro basado en hechos de la vida real, es una historia con muchas subhistorias y realmente un libro extraordinario que todas deberíamos de leer. Y para los hombres que quieran entendernos un poquito más, aquí está, también nos pueden leer. Y realmente muy, muy agradecida y muy honrada, Linda, de que hoy nos acompañaras en el programa de Abril 9, en esta nueva etapa que estamos viviendo. Así que todos los éxitos, todo, y estamos a la orden. Muchas gracias. En lo que podamos colaborar, con todo gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy súper contenta de estar aquí y de ver que mi trabajo de literatura puede ayudar a difundir ideas, a pensar, por lo menos a cuestionarnos, todas las cosas en las que hemos creído y preguntarnos, ¿puedo cambiar? ¿Puedo ser mejor? ¿Y cómo puedo ayudar? Muchas gracias. Yerlin, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que también usted se va como muy sensible el día de hoy, va con un montón de ideas y aquí seguimos trabajando juntas. De Dios está que podamos construir. Aquí Pamela, a la que le mando un gran saludo, cómplice de todas estas alianzas. Vamos a hacer algo y ya lo estamos haciendo. Pero dentro de lo posible vamos a ir construyendo cada día una comunidad más fuerte donde otras mujeres puedan sentirse acompañadas y acuerpadas. Y no es un tema para defenderme y para andar a la defensiva, sino realmente como para ir validando cada día más un camino en comunidad, porque así es como crecemos, en comunidad. No, muchísimas gracias. Realmente es un placer. Por ahí comentaba con Linda antes que mi forma de pensar y el estudiar lo que estudié fue producto también de la literatura, de lo que pude absorber de pequeña. Entonces, realmente creo que eso es una herramienta muy, muy importante a la que todas y todos tenemos que, por la que todos y todos, tenemos que optar para poder crecer, evolucionar, trascender todos estos límites y fronteras que hemos venido estableciendo a lo largo de la historia. Muchísimas gracias y de igual forma, ¿verdad? Es un placer siempre
abordar una lucha que también es mía. Con muchísimo gusto. Yo feliz. Esta es la casa de Abril 9 y es la casa de todos y todas ustedes. Son bienvenidas a venir y si quieren me pueden escribir, contarme sus historias, pueden llamarme, pueden, de verdad, aquí estamos para ser sororas, ser unidas y juntas hacer las transformaciones en nuestras vidas para encontrar un verdadero estado de bienestar y con ello de plenitud. Esto ha sido Abril 9 en este segundo episodio de Podcast. Que estén muy bien. Un abrazo fuerte.